estoy convencido de que en competición oficial les vamos a pasar por encima. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, al final hemos tenido muchas ocasiones, 5 palos, hemos fallado un penalti, que estén tranquilos que cuando llegue la hora de la verdad les pasaremos por encima. Y bueno amigos, estamos aquí listos para reírnos un montón. Ya vi que les gustó bastante el video que hicimos el otro día de los lloros, tanto de las eliminaciones de Atlético y de Fútbol Club Barcelona, como ese video de lloros que realmente nos dejó el Manchester City y Real Madrid. Pues hoy vamos a prepararles uno similar, aunque con el clásico que deja prácticamente sentenciada la liga, no matemáticamente todavía, pero es imposible que el Madrid pierda esta liga. O sea, es que si el Madrid pierde esta liga, es que te digo, yo cierro mis canales de YouTube porque no sería capaz de soportar tanta vergüenza. Entonces, para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo y lo que me estoy arriesgando. Esto no es normal. Imaginaos cómo ha quedado el Barça. Imaginaos cómo ha quedado el Barça. Y mira quién está recogiendo cartón. El Xavi. Mira. Lo que hay. ¿Cómo ganó la liga? Llora culé, que otra vez te volvieron a coger. Llora culé, que otra vez te volvieron a coger. Mbappé te sacó de la Champions League, te chingaste en la liga con el Madrid. Solamente te queda a ti llorar y la pija merengue puedes chupar. Llora culé, que otra vez te volvieron a coger. Vamos a verlo porque de verdad hay reacciones más que interesantes, unos videos increíbles. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque estoy casi seguro de que nos vamos a reír muchísimo. Vamos a tomar la misma dinámica del otro día, nos vamos a pasar a Twitter donde tengo todas las reacciones que les he dado me gusta en el transcurso del día y por supuesto muchachos, lo vamos a ir reaccionando, vamos a ir comentándolo, etcétera, etcétera. Así que sin mucha perdedera de tiempo, ahí aparecí yo ya y vamos a colocarnos en la pantalla porque la verdad es que se pone bueno. Y como quiero alegrarles el día bien tempranito para que vean este video bien temprano, quiero que escuchen esto porque me pareció sencillamente brutal. Kim, hoy avanzabas algo en el inside del chiringuito, la merienda del chiringuito, sobre el futuro de Xavi. Volvemos a luego a algo fantasma, pero ¿qué sabemos de Xavi, Kim? Pues que lo contábamos esta tarde, que a mí me ha sorprendido que en los últimos días, cuando en conversaciones yo daba por hecho que Xavi cumpliría lo que dijo y que no seguiría, y me decían, bueno, espérate, las cosas pueden cambiar. O sea, en los últimos días es cierto que hay un run run en Barcelona de que Xavi todavía hay opciones de que se quede. Es verdad que si el Barça hubiera ganado el Clásico, yo creo que todo hubiera sido más fácil, pero aún así, y después de haber perdido el Clásico, me siguen diciendo, y hay gente muy cercana a Xavi que cree que todavía se puede quedar. Bueno muchachos, qué mejor manera de empezar este video increíble, es una excelente noticia. Creo que Kim Domenech, además de ser un periodista bastante serio, que por cierto tengo un video de él guardado que lo voy a hacer creo que hoy mismo, y creo que además de ser un periodista bastante serio, maneja bastante buena información. Por eso me alegra tantísimo el hecho de escuchar de que Xavi podría quedarse. Es que un club tan ridículo, mis queridos amigos, no puede ser dirigido por otra persona. Es que tiene que ser alguien igual de ridículo que ellos. Así que yo estoy totalmente con este hombre. Además, lo colocaba ayer en Instagram. Xavi debe quedarse en el Fútbol Club Barcelona. Xavi merece tiempo. Xavi merece que le dejen construir su equipo de ensueño. Así que bueno, vamos a seguir avanzando porque ahora vamos a escuchar a Mr. Seitan, que bueno, es uno de los vendedores de relatos más grandes de toda la historia del Fútbol Club Barcelona. Imagínense lo que les estoy diciendo, es el youtuber más grande del Fútbol Club Barcelona. Imagínense esta estupidez que les estoy diciendo y presten mucha atención mientras lo escuchan a lo que coloca en la imagen porque va muy de la mano con lo que está hablando. Vean la imagen y vayan escuchándolo. Yo no te cambio ser el Madrid. O sea, si me preguntas, ¿5 Champions o el City? Ser el City, claro. Realmente es ser el Barça Guardiola. O sea, Barça Guardiola, Barça Luis Enrique. Ser el Barça de Xavi, el actual. Yo no me cambio por nadie ahora mismo. No, es que el Madrid al final pasó y tal, y el Barça tal. Pues ya digo, pero ¿qué quiere ser el Madrid? ¿Quieres ser como el Madrid entonces? Pues pídelo.
Pídelo, no sé, pide para el Barça, oye, ya está bien que echen a Pedri, que echen a este, que echen al otro. Digo yo que no pretenderás que Pedri y compañía jueguen con un 33% de posesión y consigan evitar que un rival haga 33 remates y te marque solo un gol. Con jugadores como Pedri y este tipo de jugadores no vas a conseguir eso. No lo vas a conseguir. Y con Lamine y con... No. Es increíble porque fíjense lo que les estoy diciendo. Mientras él está hablando de que no va a conseguir que esto suceda y que jugar con un 30 y pico por ciento de posesión, fíjense en las estadísticas del Barça Paris Saint-Germain, donde un Barça quedó con 32.7% de posesión en un partido que jugaron todos estos que él ha mencionado y que, bueno, lastimosamente Lamine Yamal fue el sacrificado, pero para que vean cómo funciona el relato, es que es absolutamente desquiciante. Uno se pone a escucharlo y queda absolutamente loco, pero bueno, es algo que llevan haciendo durante muchísimo tiempo. Afortunadamente están las redes sociales que a día de hoy pues es demasiado sencillo, cracks, desmontar este tipo de cosas y por eso yo me alegro y hago este tipo de videos también, porque además de ser muy madridista y que por supuesto me genera dinero, no voy a salir con el cuento de que lo hago por puro amor, porque si no me diera ingresos, pues tampoco probablemente lo estaría haciendo, a menos que fuera millonario. En fin, sobre todo la satisfacción de que ya el madridismo no se deje engañar, porque vivimos muchos engañados, muchos madridistas engañados, sobre todo los que vivimos tan lejos del centro de operaciones de esta gente, y bueno, ya es momento de que alguien les colocara en su sitio. Seguimos viendo, ojo a esto porque aquí un tal Julio Pulido empieza a decir algo interesante y este Antón Meana me parece que sale con unas cosas de estas tan absurdas como lo que es ser del Barça. Vamos a verlo. Definitiva, ese mantra repetido hasta la saciedad de Xavi de que el anuncio de su marcha era bueno para el equipo, ¿no? No parece que ese mantra haya funcionado ni en Liga. Está a 11 puntos. Recuerdo que cuando lo anunció estaba a 8. Ahora está a 11 con el partido de hoy, por lo tanto en Liga no ha tenido ese efecto que buscaba Xavi y en Champions lo máximo que le dio el efecto anunciar que se marchaba era eliminar al Nápoles, que anda. Pero no es del todo justo el comentario, Pulido, ¿eh? No es del todo justo el comentario. No soy justo. No es del todo justo. Yo solo momento en el que lo dijo, la realidad. Pero digo, en el momento en el que lo dijo funcionó, el Barça funcionó, en el momento en el que lo dijo. La fotografía a largo plazo no, pero luego eliminó al Nápoles, le ganó al PSG en la ida. O sea, no es tan. Era evidente que lo de Xavi. Yo estoy contigo, Antón. El Barça de aquel momento era un Barça en caída libre. Claro. Era un Barça que yo creo que Laporta se estaba planteando de verdad el echar a Xavi. Es que yo creo que Xavi anuncia ese día el Villarreal que se va porque se teme que si no lo echan. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, muchachos, es que es absolutamente increíble, de verdad, y estoy totalmente de acuerdo con el tal Julio Pulido que no tengo ni idea de quién es, pero estoy totalmente de acuerdo con él. El anuncio de Xavi fue un anuncio absolutamente fantasma, o sea, le sirvió, claro que le sirvió para medio despertar un equipo que lo normal es que le gane a un Nápoles de la vida, lo normal es que le gane a un Cádiz de la vida, pero cuando ha venido lo serio, les han devuelto a su absoluta realidad. ¿Y cuál es su realidad? La realidad de que tienen un presidente que se interesa más en gastar en una publicidad en el centro de Madrid con una pancarta absolutamente gigantesca, con la única intención de generar pánico, un pánico que evidentemente no terminó llegando, pero para fichar, pues, favorcitos a Joao Méndez, aquellos no sé qué más, aquello lo otro, es que es absolutamente ridículo. Y sale este hombre a decir que funcionó, pues yo no sé realmente qué fue lo que funcionó. Ojo a este tweet porque me pareció brutal, de una cuenta bastante grande en Twitter Barça que dice lo siguiente. Se llama Steven 10, dice: el 19 de mayo del 2023 el Real Madrid, tras hacer el ridículo en Liga y en Champions, se reforzará con Fran García y José Lu. Nosotros, ganando la Liga, ficharemos a Kimmich, Messi, Gundogan, etc. La temporada que viene será aún más divertida que esta. Deberíamos hacer una sesión o una lista en este canal donde coloquemos algo como tweets que envejecieron bastante mal, porque este sería perfectamente uno de ellos. Qué manera de hacer el ridículo, mi gente. Ojo a esto de Xavi porque me parece increíble, de verdad, me parece increíble lo de Xavi. Es un tipo absolutamente impresentable, pero bueno, creo que es perfecto para poner la cara por un club tan impresentable como él. Por eso creo que es absolutamente indispensable el hecho de que Javier continúe como entrenador del Barça. Vamos a escuchar estos 46 segundos de risa. Tengo una sensación de contradicción. Pienso que con el partido que hemos hecho, lo normal es ganar. Lo normal es ganar. Estoy orgulloso del equipo. Pero situaciones puntuales nuestras y luego situaciones adversas que no podemos controlar.
no podemos controlar, son acciones de arbitraje. A partir de aquí creo que el equipo está muy bien, ha competido muy bien, ha sido mejor que el Real Madrid en su campo y pienso que hemos merecido los 3 puntos de todas, intento siempre ser honesto, no con vosotros, sino con el barcelonismo. Yo no puedo engañar a mi afición. A la afición hay que decirle que lo normal era haber ganado y que hemos jugado muy bien a fútbol hoy. Muy bien, y que merecíamos 3 puntos, pero se nos escapan por circunstancias, en muchos casos, adversas. Es absolutamente de locos, de verdad. Yo no sé este hombre qué se meterá. No sé qué tipo de agua le dan, si es el agua que trae Guardiola, que llevaba Guardiola desde Múnich, pero te pones a pensar, pero ¿cómo que el Barça mereció los 3 puntos? Ayer tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona jugaron un partido absolutamente desastroso, donde podríamos señalar, por ejemplo, entre comillas, al portero del Real Madrid, Lunin, y en el caso del Barça podríamos señalar a Cancelo. ¿Cómo que vamos a jugamos un partido espectacular y merecimos los 3 puntos que sometimos al rival? Es que es una cosa increíblemente absurda. Por eso les digo y me reitero tanto en lo siguiente: Xavi Hernández no puede dejar de ser el entrenador del Fútbol Club Barcelona. No vamos a encontrar a nadie más de ridículo, de verdad. Por eso les digo, hay que a toda costa hacer, yo no sé si la idea era dejarnos ganar ayer para que Xavi continuara, porque es indispensable, definitivamente. Vamos a seguir escuchando, cracks, porque todavía se pone más bueno. No sé si esta es la misma, vamos a ver, vamos a escuchar este, a ver. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro. No, este es algo parecido, es que toda la rueda de prensa fue muy de la mano de esto. Vamos a escuchar esto. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las 2 cosas. Pues ninguna de las 2. Es una lástima. Me parece increíble, de verdad, lo del lloro de este hombre es absolutamente de época. Que el árbitro no les haya favorecido no quiere decir que no haya acertado. Es lo que me parece a mí más absurdo e increíble. Quiero que escuchen esta, no las voy a colocar enseguida, se las voy a colocar seguramente al inicio ahí ya totalmente sola, así para que empiece el video de la mejor manera posible. Se las voy a dejar allí. Y bueno, ojo a esto de Rudiger, que me pareció increíble, ¿verdad? Lo de Antonio Rudiger es una cosa increíblemente loca. Este tipo no está muy bien de la azotea, este hombre, pero es que es nuestro loco y sencillamente eso. Ojo a lo del Bernabéu porque me pareció brutal. Escuchen los cánticos del Santiago Bernabéu. Bueno, ¿qué quieren que les diga? De verdad, me parece increíble. Y bueno, vamos a escuchar ahora, muchachos, a Carlo Ancelotti hablando un poco de las palabras de Xavi, porque por supuesto le han cuestionado sobre las palabras del entrenador del Barça y como siempre Ancelotti en su sitio poniendo las cosas bien claras. Acaba de decir Xavi Hernández que es una sensación de injusticia la que se lleva, que lo ha visto todo el mundo, y que antes del partido había pedido al árbitro que acertara y que no fuera protagonista y que no ha sido así, que es una vergüenza que no haya tecnología de gol. Más allá del partido, quería que me reflexionara estas declaraciones del entrenador del Barcelona. Yo no quiero opinar de lo que piensa, no quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión. Yo prefiero evaluar el partido, que ha sido un partido igualado, competido, luchado, con buenos momentos del Barcelona, con buenos momentos nosotros. Al final hemos sido capaces de, con la última gota de energía, de ganar este partido y de ponerse bien en la tabla. De verdad me parece increíble la diferencia entre Ancelotti y Xavi, es que es absolutamente abismal. Ancelotti tiene sus cosas y hay partidos en los que nos desespera, pero la diferencia entre un Xavi Hernández de la vida y el FC Barcelona y la diferencia entre un Carlo Ancelotti del Real Madrid es que es absolutamente abismal. Y quiero que vean esto porque me parece realmente increíble, de verdad, lo de este hombre es que es absolutamente de locos. ¿Hace gracia lo que estoy diciendo? ¿Me están robando y hace gracia? ¿Me están robando y hace gracia? Joder, somos millones de culés en todo el mundo que nos están robando y hace gracia. Pues me voy. Es que es un poema, de verdad, nos debería dar años de vida escuchar a este hombre llorar, porque siempre está con la lengua demasiado suelta y siempre es importante que se le coloque en su sitio. Vean esto, muchachos, porque ayer se estuvieron varias estrellas de diferentes deportes en el Santiago Bernabéu y una de las imágenes que ha quedado es la de Carlitos Alcaraz. Aquí lo podemos ver.
su celebración tras el gol de Bellingham. Uno de los invitados especiales, Carlitos Alcaraz, pero ojo porque hubieron otros invitados que también les va a hacer bastante ilusión. Quiero que realmente veamos, ahora escuchemos a Jude Bellingham hablando un poco del Just win the partido. Clásico, you won after the huge effort against Manchester City on Wednesday. Does that give even more merit? Definitely, yeah, definitely. I think when you can show that kind of mentality and Creo que cuando eres capaz de mostrar esa mentalidad y actitud para jugar contra dos equipos top y ganar los dos de una manera tan exigente, se nota la unidad y mentalidad de este grupo. Creo que debemos mantenerla hasta el final de la temporada. Sencillamente brutal. A mí me gusta mucho sobre todo la madurez con la que habla este chico. Tiene 20 años y ayer vi un tuit que decía que la cara que se le está poniendo de Balón de Oro a este caballero es impresionante. Vamos a ver cómo termina la temporada porque bueno, en Liga pues tiene unos números interesantes. Su equipo va a ser campeón de Liga. Vamos a ver cómo resuelve la Champions y cómo le vienen esos 2 partidos y probablemente 3 que le quedan al Madrid en Champions para un Bellingham que, como les digo, tiene pinta de Balón de Oro. Aquí está el otro invitado que les decía y se van a dar cuenta que es el GOAT, Tom Brady, celebrando con la plantilla del Real Madrid. Increíble, de verdad. Ya todo el mundo sabe lo que es el equipo, el Real Madrid, es absoluta historia. Bueno, los GOAT se juntan con los GOAT. Aquí hay otra imagen de Brady. No, bueno, en este caso vamos a escuchar a Gerard Piqué hablando un poquito del partido. Ya vamos a ver otra imagen de Tom Brady que tengo por ahí, pero escuchemos al genio de Gerard Piqué, que por cierto ha estado un poco desaparecido desde que empezó a salir las cositas de la Real Federación Española de Fútbol. Yo creo, y sabes que intento ser siempre muy objetivo, que el penalti no es penalti, pero una vez lo pita el VAR nunca va a entrar a revisarlo. ¿El de Lucas no es penalti? Porque Lucas le busca el pie. O sea, fíjate, se ve claramente, está corriendo y ve que el otro tiene el pie parado porque el otro no. O sea, Cubarsí en ningún momento va a hacerle nada. Estaba con el pie parado. Y Lucas cambia el pie derecho, lo pone de tal forma para impactar a Cubarsí. Vale. Lo busca él. Entonces, para mí no es penalti, pero una vez pitado, el VAR no puede entrar porque es una jugada que no es tan clara como para que entre el VAR. Y luego yo creo que es que claro, con las imágenes es muy difícil. Yo creo que es gol, pero bueno, es como todo. Es que la Liga no tenga un goal technology de estos, aunque Javier diga que lo he visto en Twitter que no funciona en otras ligas. Yo creo que al menos una cámara... Es increíble, de verdad, me parece increíble. Bueno, obviamente él va a decir que todas las acciones terminaron perjudicando al FC Barcelona y yo coincido en cierta parte de en lo que dice. A mí me da la sensación de que Lucas busca el penalti, pero el contacto existe y evidentemente si vas a criticar la inteligencia de Lucas Vázquez para hacer pagar la novatada a este chico Cubarsí que deja la pierna ahí atravesada, me parece que es lo más ridículo todavía, pero obviamente es penalti porque hay un contacto, él deja la pierna, no la retira. Es que me parece ridículo de verdad discutir este tipo de cosas. Pero bueno, como les estoy diciendo, es Gerard Piqué y sabemos más o menos cómo es la cosa. Esta imagen de Jude Bellingham también me pareció brutal. Este chico es que se ha metido al madridismo en el bolsillo. De locos, es de locos de verdad lo que ha logrado este hombre. Y bueno, quiero que vean esta imagen porque me pareció brutal verlo desde la grada, imponente lo del nuevo Santiago Bernabéu. Es que estoy ansioso porque esta temporada creo que van a pasar cosas grandes, pero creo que también lo del verano y lo de la temporada que viene va a ser histórico. Vean esta imagen. Venga, ahí está. No sé si ustedes están al igual que yo con esa sensación de grandeza que está merodeando en el Bernabéu. Es que me parece impresionante y bueno, cada partido que juega el Madrid ahí, partido por supuesto muy trascendental, los equipos suelen salir tocados. Es que me parece brutal lo del Santiago Bernabéu. Ojo este dato de Mr. Chip
porque también me pareció brutal, que dice lo siguiente. Xavi es el segundo entrenador en 122 años de historia de los clásicos que pierde 4 partidos oficiales consecutivos contra el eterno rival. El primero fue Patrick O'Connell entre 1935 y 1940, y bueno, aquí colocan los últimos clásicos que pierde el señor Javier Hernández, y por ahí escuchamos en algún punto de que Xavi era el papá del Real Madrid. Es que lo del relato es una cosa impresionante. Ojo a esto porque, bueno, vamos a ver llorar al papá de los llorones y, bueno, obviamente él no va a aceptar nunca nada, sino que siempre va a buscar una excusa y como era de esperarse, pero me ha sorprendido sobre todo las reacciones de Cristóbal Soria, que ha tratado de decirle, pero venga, esto es así y tal, y miren esto. Porque es que estoy harto, tío. Es que estoy harto. Es que lo tenía clarísimo que iba a pasar esto. Que ya han puesto al árbitro que querían ellos, al árbitro que les ha favorecido más veces, con el que tienen mejores estadísticas, con el que han ganado más partidos y que casualmente es el árbitro que peor le va al Barça, que menos partidos ha ganado el Barça, que más estadísticas en contra tiene el Barça. ¡Qué casualidad! Ni qué penalti, ni qué penalti. ¿Cómo va a ser penalti esto, Cristóbal, por Dios? ¿Por qué penalti? ¿Tú qué quieres? ¿Y el gol? ¿Y el gol? ¿Me vas a decir que tampoco es gol? ¿Y la expulsión de Camavinga tampoco? ¿Y las amarillas que ha perdonado? Que nos han robado la liga hoy. ¡Que me han robado la liga hoy! No puedo más, tío, os lo digo de verdad. Y ahora venís aquí y habláis de lo que queráis. No es serio lo tuyo. Enhorabuena, enhorabuena por la liga. Os la regalo esta liga. Esta liga adulterada os la regalo. De verdad. De verdad. No sabéis la rabia que hay en el mundo, en todos los culés, de verdad. Os la regalamos. Para vosotros. Celebradla, de verdad. No la quiero para nada esta liga. Está bien, hombre, tío. Penalti. Penalti. Que si es penalti o no es penalti, de verdad. Vamos a hablar si es penalti o no es penalti. ¿No habéis visto los 90 minutos? El atraco que ha sido constante. Penalti. Enhorabuena a los árbitros, a Sotogrado y a todos. Lo único que pido es que no jueguen con los sentimientos de la gente. Es lo único que pido. Que no jueguen con nosotros, de verdad. Que nos lo digan, oye, esta liga la tiene que ganar el Real Madrid porque el año pasado la ganó ya el Barça y nos interesa que la gane, yo qué sé, por qué motivos, o por económicos, o por lo que sea. Pero que no jueguen con nosotros, que de verdad, que no jueguen más. Que no jueguen más. Yo a 21 de abril, hoy estaba ilusionado en ganar la liga y no sé por qué me ilusiono yo en ganar ligas. Era hablar de verdad, hablar de lo que queráis. Hostia, ya está. No. Es que esto es un absoluto teatro, de verdad, se los digo totalmente en serio. Y si nos ponemos a pensar, fíjense en lo que decía, no jueguen con los sentimientos de las personas, que no sé qué, que qué ridículo el discurso tan asqueroso que está intentando vendernos, sobre todo este hombre que en su momento nos dijo que el equipo que jugó con los sentimientos de muchos aficionados a nivel mundial es un equipo que salió estafado por el presidente al que le estuvieron pagando. Absolutamente lamentable y vergonzoso. Pero como les estoy diciendo, me parece realmente ridículo que estemos hablando de esto, que incluso esté hablando de que el Barça tenía ilusión de ganar la liga. Si hubiera quedado el Barça hoy a 5 puntos, ganando 4-0 en el Bernabéu, 0-4, este equipo no iba a ganar la liga, porque la liga la tenía ganada el Madrid hace muchísimo tiempo. Ahora van a venir a culpar el partido del Bernabéu. Es que les ha venido como anillo al dedo esas supuestas polémicas. Me parece de locos y imagínate que este es el único tipo que no es sensato porque, bueno, por lo menos Cristóbal Soria ya como que no le da más la cabeza para seguir escondiendo lo evidente. Bueno, este video está caído, pero era en un video en el que se veía la afición del Madrid aplaudiendo a Frenkie de Jong tras salir lesionado, algo que evidentemente no vas a ver en el Camp Nou. Si, imagínate que le pase esto a Vinicius, es que se ponen a aplaudir como locos los sinvergüenzas esto. Esta imagen me gustó mucho porque son 3 canales de televisión extranjeros que han dado la tarea de dar la imagen del gol. Aquí se ve que el balón no entra, de beIN Sports. Vemos aquí en Canal Plus Premium y en Relevo, donde se ve que el balón no entra en su totalidad, para que nos estén hablando de polémicas y en vez de buscar soluciones en su lamentable club. Yo quiero que escuchemos este de Manolo Lama, que no es precisamente un madridismo de pura cepa, y este discursito, la carita de la señora esta Mónica Marchante, es que es un auténtico poema. La liga está terminada, pero yo lo que quiero destacar es el mérito del Madrid, ¿eh? Un equipo que viene de sufrir lo que sufrió en Manchester, un equipo que venía físicamente muy tocado, un equipo que ha tenido que remontar 2 veces el partido de hoy y que se lo ha llevado, vuelvo a hablar,
pues llámale como quieras, del gen ganador, del ADN blanco, del espíritu competitivo, pero habla de que es un equipo que nunca se rinde, que nunca se da por perdido y que es justo ganador de la Liga porque ha sido de largo el mejor equipo, porque es un equipo que en cada momento sabe lo que tiene que hacer, que es muy difícil, sabe aprovechar sus virtudes y mira, las explota y se ha llevado al partido. Si es justo el resultado o no, bueno, pues unos dirán que sí, otros dirán que no. A lo mejor el 2-2 hubiera sido más justo, pero hay que decir que aquí la justicia es meter más que el otro y el Madrid ha metido 3. ¿Y cómo juega? Justo ganador del partido, justo ganador de la Liga. Y es un tema que yo quería hablar con ustedes, muchachos, porque si nos ponemos a analizarlo, y es algo que le decía yo a un amigo ayer, en vez de preocuparte por el gol que para mí termina siendo bien dado la decisión de no darlo, el gol de Lamine Yamal, el gol fantasma, ¿por qué no se preocupan o se ponen a pensar cómo es posible que un equipo que tenía 24 horas más de descanso, que no había jugado una prórroga como jugó el Madrid, además de la exigencia que nos dio el partido del Manchester City, no haya sido capaz de derrotar al Real Madrid, que además tenía la sensación de que la liga estaba bastante encaminada y pudieron incurrir incluso en el tema este de la relajación que muchas veces les reprochamos a los futbolistas? Así que por eso me parece tan importante esto que dice Manolo Lama. Sigamos viendo esto de Tom Brady, pues ya lo hemos visto. Esto de Luquitas, que Dios mío, el partido de Lucas Vázquez ayer es que parecía Cafú. Bien dicho eso de Cafucas Vázquez. Escuchemos a Luquitas. Otro gol en el tiempo de descuento. Háblame de ese ADN Real Madrid. Bueno, creo que faltando 5 minutos estábamos en una falta en contra y todos estábamos hablándonos, diciendo vamos a por el gol, vamos a ganar, y un poco es eso lo que representa este club, este escudo, que queremos siempre ganar, siempre luchar hasta el final y nunca nos damos por vencido. Sabíamos que hoy era una final para la Liga, sabíamos que el equipo necesitaba esta victoria, lo hemos conseguido, hemos hecho un gran trabajo y estamos todos muy bien. Otro gol. Ahí está lo que les estaba diciendo y de verdad me alegra por Luquitas. Se pone a veces en unos planes increíbles lo de Lucas, pero bueno, el partido de ayer ha sido para enmarcar. Es cierto que está enfrente a un Joao Cancelo que cada vez deja más dudas, pero para mí la sensación que tengo es que este hombre es un absoluto crack en ese aspecto y competitivo. Además creo que le ha salido demasiado barato al Real Madrid porque es canterano. Qué poco se habla de que Nacho, Lucas y Carvajal son canteranos, pero creo que se han merecido absolutamente todo lo que les ha tocado vivir. Creo que le han salido muy económicos al Real Madrid porque su rendimiento está seguramente muy por encima de lo que probablemente han ganado en lo que es sus contratos con el Real Madrid. Vamos a ver a este señor que ya es habitual en el canal porque cada vez hace más el ridículo, que ya les he dicho otras veces, se ha hecho viral por gritar, porque básicamente es eso, prácticamente lo que dice es un sinsentido absoluto. Pero escuchémoslo porque la verdad da mucha risa, da cringe también la verdad. ¡Hoy sí siento cólera! ¿No les da vergüenza, madrilista, ganar de esta manera? Aquí en esta foto pueden ver claramente cómo el balón pasa la línea blanca. Es increíble que la foto que utilizan, mire, es que fíjense que la foto el balón está prácticamente en la línea, o sea, es que es de locos. Es increíble que la foto que utilizan no tiene ningún sentido, es que es absurdo de verdad. Era gol a favor del Barcelona. Todavía el VAR se tarda unos minutos para luego decidir que no era gol. Y aquí claramente estamos viendo todo el mundo lo miró. Lo bueno que queda demostrado de nuevo cómo el Real Madrid ha ganado esta Liga de España con la ayuda de los árbitros, con la ayuda del VAR. ¿No les da vergüenza, madrilistas, que tienen que robar los partidos para ganarlos? Claramente aquí está el robo. Todos lo vimos. Es una vergüenza esta Liga de España que se deja comprar del Real Madrid año tras año, año tras año. Les debería de dar vergüenza, madrilistas. Es una vergüenza ganar de esta manera. ¡Hoy sí! Es demasiado loco, de verdad. Me parece increíblemente absurdo. Y como les estoy diciendo, chicos, es que no se trata únicamente de las estupideces que dice, sino del intento de ser Es que a mí me cuesta creer que este hombre tenga seguidores del FC Barcelona, a menos que no sean de 15 años. Pero estoy casi seguro que el 90% de sus seguidores son del Real Madrid porque lo único que hacen es reírse de lo imbécil que puede llegar a ser este tipo. Es que me parece de locos, de verdad. Aquí está lo que les decía, una de las imágenes del día también. Carlos Alcaraz, absolutamente asombrado con lo que es el Santiago Bernabéu. Es una locura. Con el 17, Lucas
Lo del videomarcador también es que es un espectáculo. Lo que está haciendo Florentino es que no tiene ningún tipo de sentido. Y si se pone a fichar estos cracks que supuestamente va a fichar, ya ni te cuento. Vamos a terminar de ver el videito. Número 18. Brutal. Todo el mundo está encantado con este estadio. Bueno, las máximas estrellas quieren hacer parte de ello. Y una prueba de esto es que, bueno, aquí estaba Novak Djokovic también en el Santiago Bernabéu, que por cierto no encontré el clip, pero había dicho que el Santiago Bernabéu era el mejor estadio del mundo, que muy hermoso, que no sé qué. Aquí vamos a ver a Tom Brady, también vamos a ver por supuesto este Andy García, que no tengo ni idea de quién es la verdad, pero bueno, ahí está Andy García y también estaba por supuesto Carlitos Alcaraz. Es una absoluta locura. Aquí es la imagen de Brady con Djokovic. Y bueno, ojo a esto porque este es un exfutbolista del Barça llamado Luis Carreras y bueno, da un resumen bastante sobrio de lo que ha sido este partido entre Barça y Real Madrid. Vamos a escucharlo. Buenas noches. A nivel futbolístico, ¿el partido qué sensaciones te deja este clásico? Bueno, el resumen sería de que el Madrid cuando lo ha necesitado ha apretado y ha conseguido lo que quería, ¿no? Que era ponerse primero en igualdad por 2 veces y después desnivelar la balanza con otro golazo de Bellingham. Creo que ha jugado no a media marcha, porque no se puede decir, pero sí condicionado porque el empate le valía y sabedor de dónde está el queso del Barça, que es seguramente en el lateral izquierdo, pues percutir por ahí, ¿no? Finalizar sobre todo por los dos laterales, tanto por el derecho como por el izquierdo. Y no digo que ha sido fácil, porque no hay nada fácil en la vida, todo cuesta mucho, pero creo que el Madrid ha controlado el partido en todo momento. O sea, que ha sido superior para ti el Madrid que el Barça. Más fase sí, tío, con más tiempo sí. Barça ha generado solo con Lamine. Echo de menos, como siempre, yo os lo he dicho y tú ya lo sabes, de ese jugador franquicia, ese mediocentro posicional que caracteriza la idea de juego nuestra, no lo tenemos. Y otra cosa es que Christensen marque goles de cabeza, que me parece perfecto, que para eso también está la estrategia, pero no da fluidez al juego, ¿no? El cambio de meter ahí a Gundogan, quitas de su zona donde mejor se desenvuelve o se mueve, que es por detrás del punta, lo pones en la base y ahí... La carita de Roure es como que esa platica se perdió, esa que está ahí. A ver, no, yo ya ahí empezó a hablar un poco del ADN, las estupideces de siempre, pero me parece que hace un análisis bastante interesante porque es cierto, el Madrid dio la sensación de que si hubiera querido se lo hubiese empujado, pero con todo y ustedes ya saben qué, pero bueno, me parece que hace un resumen bastante interesante e importante y que obviamente no vamos a escucharle a prácticamente ningún culé, pero creo que ha estado bastante bien en ese aspecto. Esta imagen me encantó también de Jude Bellingham mandando a callar a la afición del Palancas. Es que ha entendido a la perfección lo que significa el Real Madrid. Se va de último, va y saluda a los aficionados. Es una absoluta locura lo de este chico. O sea, me parece de locos lo que nos está dando. Y bueno, eso que ha perdido un poco esa capacidad goleadora, también entendemos que es por cómo ha cambiado un poco Ancelotti la táctica, el dibujo, lo que quieran llamarlo. Y bueno, en ese caso, pues lo de Bellingham es absolutamente desquiciante. Vean este video porque, bueno, este hombre llamado Amip, que parece un nombre árabe, siempre hace estos videos caricaturizados absolutamente de loco. Vamos a verlo porque me pareció brutal. ¿Te parece que es muy Figo? Me da la sensación de que es Figo. Zinedine Zidane. Cristiano. Karim Benzema. Me parece Jude. Hello. Bueno, sencillamente brutal e interesante. Creo que su peor pesadilla, nunca mejor dicho, lo del Real Madrid con este hombre. Miren esto de la celebración de Bellingham que les estaba diciendo ahorita. Bellingham ha entendido perfectamente lo que es el Real Madrid. Lo quitas ahí con Cancelo. Y bueno, Jude Bellingham alentando al público por estar ahí sencillamente. Es que
es un absoluto desquiciado, es más madridista que yo que sé, es una cosa increíblemente absurda. Espectacular la remontada del Real Madrid, espectacular el último gol de este hombre de Jude Bellingham, suma 21, suma y sigue el Real Madrid en esta semana fantástica. Comienza el análisis. 30 goles producidos, es que a mí me da la sensación de que si el Madrid gana esta Champions y por supuesto la Liga que la va a ganar, va a quedar más que amortizado este tema de la Liga. Bueno, aquí está el tema de Xavi, quédate, que ya lo vimos. Y ojo a esto, muchachos, de la Cobra, que me pareció realmente ridículo y de verdad me parece increíble que este hombre, con la cantidad de seguidores que tiene, se ponga en este plan. Pero bueno, dice, la Liga Española históricamente está armada para que la gane el Real Madrid. Durante años el Barcelona los humilló y crearon un fenómeno denominado Negreira para creer que eran inocentes cuando toda su vida fueron culpables. Hoy quedó clarísimo quién tenía que ganar sí o sí. Ridículo, pero bueno, los digo, me parece de locos, de verdad. No esperaba leer ese comentario de este hombre que a quien admiraba bastante, pero creo que es un gran creador de contenido, pero me parece que se equivoca de una forma ridícula. Y repito, teniendo en cuenta lo del tema Negreira, es que es de locos. Aquí está la imagen de Tom Brady en el vestuario del Real Madrid. Entrando al Los Goat vestuario, con los Goat con los después de la Goat. gran victoria de la remontada, saludando 1-1, fíjate, a Bellingham, a Marcelo, es enorme, es una estrella mundial. A Vini, a Kroos, a todos, a Camavinga, además muchos de ellos amantes de la NFL, a Kepa, a Lunin. Fíjate, sí, es verdad que los jugadores del Real Madrid, muchos de ellos son enormes, les saca una cabeza y pico a muchos de ellos. 1,98. Mira, es igual Con que Courtois. Courtois. Mira, es igual, la altura. Espectacular. Mira, vamos a escucharle. 2 metros, claro. Les repito, es que es absolutamente increíble lo que produce el Real Madrid. Bueno, esta imagen espectacular que vimos aquí. Y bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando poco a poco. En el que, bueno, vamos a ver primero el de Rafa Nadal, esto que está aquí. Y que me parece increíble. Esto de Rafa Nadal me pareció increíble también, que también estaba en el Bernabéu. Es que es una cosa impresionante lo que hace el Madrid. Esta es la reacción a un Roland Garros, a un Wimbledon o a algo así, ¿no? Parecido. Claro, la diferencia es que hoy el que estaba en el terreno de juego era el Real Madrid y él estaba en la grada. Otras veces son los futbolistas del Real Madrid, como hemos visto muchas veces. De locos. Esto me pareció interesante porque, bueno, en esta imagen ya la vamos a ver más adelante, ya les estoy diciendo por qué. Este hombre, yo no sé qué tan provocador se va a hablar que es a día de hoy, pero bueno, ahí está la imagen de este hombre copiando la celebración de Bellingham, que encima le salió hasta mal. Lucas Vázquez es una puta leyenda, según Jude Bellingham. Y bueno, ojo a la reacción del gol, que se las voy a dejar de última también. Aquí está lo que les estoy diciendo del provocador, este hombre que acabamos de ver. Y bueno, chicos, yo quiero que ya finalicemos con este hombre. Fermín López, el provocador. Miren la reacción de Vinicius al tuit porque como les estoy diciendo, lo hace Vinicius en el Camp Nou, es que no le bajan de provocador para arriba. Y bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Se creía Jude Bellingham y las risas de Vinicius Jr. ahí comentándolo. Vamos a escuchar el discurso de Juanma para cerrar este video. Y por último les voy a dejar este video en el que, bueno, la celebración del tercer gol del Real Madrid y las caras de los culeros. Escuchemos a Juanma Rodríguez, que como casi siempre ha estado absolutamente brillante. Y lo peor de todo, no es lo de esta noche. Lo de esta noche es una mínima parte de lo que os espera. Os esperan años aciagos de mucho sufrimiento, de venir muchas veces a este plató a hablar de los árbitros, de los arbitrajes, de que no os dejan competir. Os esperan años, un túnel inacabable y negro, sin una salida clara. Te lo estoy diciendo, Jota, te esperan muchos años más de sufrimiento. Esto no ha hecho más que empezar. Lo de hoy es una mínima muestra. El Madrid se va a proclamar campeón de Liga, muy probablemente campeón de Europa otra vez, y vosotros vais a seguir en vuestra dinámica de echarle la culpa a los arbitrajes, que el mundo está en vuestra contra, seguiréis poniendo a la Mona Lisa con la camiseta del Barça, globitos aerostáticos falsos por el Sena, pondréis pancartitas en el Bernabéu diciendo estamos deseando volver a veros, vuestro presidente se abrazará con maniquíes y le dirá
no vas a hacer una oferta que no te vamos a ver. Y nosotros, mientras tanto, seguiremos ganando ligas, Copas de Europa, Supercopas de Europa, Mundiales de Clubes, Copas del Rey. Y vosotros seguiréis a vuestra vaina eterna de echarle la culpa al mundo. Hay una conspiración mundial en nuestra contra, no nos dejan competir. Habéis estado 17 años pagando 7,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, Jota, que tú vengas a hablar de arbitrajes, de verdad. Si hay alguien que está inhabilitado en España para hablar de arbitrajes, es un aficionado del Barça, de verdad. Como una cosita solo. Que es brillante, ¿verdad? Lo de Juanma Rodríguez. Pero nada, creo que ha quedado un video bastante interesante ahí con las mejores reacciones. Creo que vamos a necesitar segunda parte porque hay otras que se me han pasado seguramente. Y nada, por supuesto lo iremos comentando aquí. Les dejo con este maravilloso video de las celebraciones que me ha parecido sencillamente brillante. Así que lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao. Líneas, por delante Joselu, sigue Brahim, descarga por la derecha, Joselu, Bellingham. En el 91 se suma a la fiesta Jude Bellingham, aparece el Peaky Blinder, marca Jude Bellingham en el Bernabéu, 91 de partido, Real Madrid 3, Barça 2. No puede salir un jugador a hacerle